Conocer cuáles son las métricas de un trade te va a permitir analizar estrategias, no importa si han sido backtesteadas de forma automática o ejecutadas de manera manual y recolectadas de forma manual. Tú al conocer estas métricas vas a poder entender qué está haciendo bien o qué está haciendo mal la estrategia y responder preguntas como por ejemplo, vamos a suponer que encuentro una estrategia automática y yo quiero saber si esta estrategia es viable para cuentas financiadas. ¿Qué debo conocer? Debo conocer el riesgo promedio por operación, es decir, esos trades de esa estrategia, cuánto pierden en promedio o cuánto aguantan en contra para yo saber si eso es o no viable en una empresa de fondeo y de qué tamaño debe ser la cuenta de esa empresa para poder aplicar esta estrategia. O también puede que tú te encuentres operando determinada estrategia y estés devolviendo muchas ganancias. Es decir, tú abres tu operación, llega a avanzar a tu favor, pero al final cierras con poco profit. Es porque tal vez ese profit target que tienes es muy ambicioso. Si nosotros entendemos las métricas que te voy a compartir a continuación, vamos a poder optimizar nuestras estrategias o revisar qué estamos acertando, en qué estamos fallando. Y créeme que no importa si tú ya conoces estas métricas, yo te garantizo que a continuación vas a ver una forma de analizarlas que no está allá afuera. Porque como yo he creado como programador y desarrollador mi propia herramienta de software para analizar esto, vas a ver que puedo agrupar y puedo segmentar de maneras muy interesantes los trades, pudiendo así analizar mucho más a detalle y de una forma mucho más flexible las ejecuciones. Así que con un ejemplo real lo vamos a hacer. Así que empecemos. Bien, lo primero que tú debes conocer, y es muy importante saberlo, es que estas métricas básicamente te están midiendo distancias, ¿ok? Distancias. Y estas distancias pueden ser expresadas de distintas maneras. Las podemos ver como distancias que representan dólares, es decir, una cantidad de dinero. Podemos verlas como una cantidad de ticks o de pips. Tal vez las podríamos expresar como puntos o también como porcentajes. No importa de qué manera nosotros las veamos, están midiendo lo mismo, que es una distancia, pero se puede representar de distintas maneras y estas son las 5 formas que se podrían expresar. Estas 4 métricas son, primero, el net profit. Esta es la más conocida, pues básicamente lo que te mide es el trade a cierre de operación, cuánto ganó o cuánto perdió. Así que vamos a pasarla rápidamente. A la segunda, una muy interesante porque se basa en medir riesgo y es el MAE. El MAE, por sus siglas en inglés, Max Adverse Excursion, lo que está midiendo es el trade mientras estuvo abierto, cuánto llegó a tener en su peor momento de pérdidas, ¿ok? Habrá veces que tú veas a alguien que te sube una operación por ahí, que ves que tú la abrió, llegó a tener muchísimas pérdidas en contra y al final la cerró en positivo o con una pequeña pérdida. Entenderás que eso no es algo muy inteligente, así que hay que saber, mientras la operación está abierta, qué tanto llega a tener en contra. Esto acá obviamente es una cantidad siempre menor o igual a 0 y esto se calcula con trade abierto. En el primer caso, en el net profit, esta puede ser positivo si es un trade ganador o negativo si es un trade perdedor. Y pasamos a la tercera métrica, que es el MFE. El MFE básicamente es lo contrario al MAE y lo que está midiendo es cuánto llega a tener a favor en su mejor momento la operación. Es posible que abras la operación, cuando la cierres tengas una pequeña ganancia, pero que en el mejor momento esa operación haya tenido un gran profit. Entonces nosotros lo medimos con el MFE. Pasamos a la última métrica, que es el ETD. El ETD lo que mide es cuánto devuelves de ganancias, es decir, en el mejor momento de la operación hasta cuando la cerramos, de cuánto es esa distancia. Obviamente se calcula restando MFE menos ETD
y vas a ver pues qué tanto se devolvió de ganancias. Esas son las 4 métricas. Si te fijas, se basan mucho en entender tanto desde que abres la operación hasta que la cierras, cuánto avanza a tu favor, cuánto avanza en tu contra, cuánto tienes a final de operación y cuánto devuelves de ganancia. 2 son calculadas a cierre de operación, que son el net profit y el ETD, y 2 son calculadas con trade abierto, que son el MAE y el MFE. Entonces, una vez que entendemos qué son estas métricas, lo que debemos saber hacer es analizarlas. Y para analizarlas, vamos a analizar acá, vamos a revisar una estrategia. Esta estrategia es en el SP500, una estrategia que está explicada, backtesteada y optimizada en mi curso de trading cuantitativo. Así que si te gustaría saber más información sobre estas estrategias, puedes revisar eso, el link acá en la descripción. En esta pestaña de acá, como te digo, esto que tienes en pantalla es algo que yo he creado. Lo uso para analizar estrategias, backtestear y ver cómo se comportan. Entonces, aquí está lo primero que te mostraba. Cada una de estas filas es una operación, un trade. Y obviamente cada trade, todos los trades van a tener un MAE, van a tener un valor para MFE, para Profit y para ETD. ¿Ya? Y ahí puedes verlo, ¿no? Todos lo tienen. De ley lo van a tener, incluso si es 0. Y puedes ver también, como te decía al principio, ahora mismo lo tienes expresado en dólares, cuánto representan estos en dólares, pero también lo podríamos ver en ticks, que representa esto es otra forma de medir distancias de precio, ticks, dólares o porcentajes. Están midiendo lo mismo, que ya te expliqué qué es, pero expresado de distintas maneras, porcentajes, ticks o dólares. Creo que la forma más fácil de entenderlo inicialmente pues es con dólares y es lo que vamos a hacer ahora. Una vez que tú entiendes que lo que se recolecta es esto, ¿verdad? Trades como este, que por ejemplo tú puedes ver que este trade en particular tuvo un profit de $395, llegó a tener en su mejor momento $575, aguantó muy poco de pérdidas, que son $87.50, así que al final devolvió $179, ¿ya? Eso es lo que estamos midiendo acá. Para entenderlo visualmente, creo que esta gráfica te puede servir mucho, esta gráfica de acá. Porque aquí vas a entender cómo se ve esto de una manera muy visual, ¿ya? Entonces, mira, por ejemplo, aquí lo que tenemos es el resultado del trade. Obviamente, si es una barra verde hacia arriba, fue un trade positivo, y si es una barra roja hacia abajo, fue un trade negativo. Y esta línea exterior que tú ves acá es el MFE, es decir, cuánto llegó a avanzar en positivo. Por ejemplo, mira este trade de aquí. Este trade de aquí tuvo este profit, pero en su mejor momento el MFE llegó hasta acá. Es decir, este trade devolvió muchas ganancias, ¿ya? Y puedes ver que el MAE fue muy pequeñito, prácticamente que no aguantó en contra. Acá tenemos otro ejemplo. Este trade de aquí, mira, fue una pérdida, pero llegó a tener una gran pérdida mientras estuvo abierto. Al final se cerró con una pérdida mucho menor, pero fue a ser bastante negativa mientras estuvo abierto. Entonces, estas son formas de entenderlo visualmente. Para analizarlos en conjunto, realmente lo que hacemos es calcular estadísticas sobre estos trades. ¿Cuáles son esas estadísticas que nos ayudan a entender la muestra? Pues, por ejemplo, promedio, desviación estándar, cuál fue el valor mínimo, cuál fue el valor máximo o los percentiles, ¿ya? Por ejemplo, esta estrategia en promedio, ¿cuánto aguanta en contra? Aguanta $338 en contra. El MEFE, es decir, cuánto llega a avanzar en favor esta estrategia, en promedio, $333. Una comparativa siempre muy interesante es analizar el promedio de MAE y el promedio del MEFE. Aquí
Idealmente queremos que avance más a favor de lo que aguanta en contra. No es necesariamente algo crítico, pero es una observación importante. Queremos que el trade, cuando lo abrimos, en promedio, lo que avanza en positivo, pues sea mayor de lo que avanza en negativo. Eso de ahí, pues sería el caso ideal. Algo que yo considero muy interesante es entender que, por ejemplo, ahora mismo, estas estadísticas que yo tengo aquí, estas estadísticas que son descriptivas, son promedio, desviación, mínimo, máximo y percentiles. Si te gustaría que explique a detalle estas estadísticas, qué significan o qué están mostrando, nuevamente me debes dejar comentarios para que yo me motive a dar más contenido a ustedes. Estas estadísticas de acá están teniendo en cuenta ahora mismo toda la muestra, ¿ok? Y puedes ver que estos trades recolectados van desde el 2006 hasta el 2024, es decir, son muchos años. Entonces, ¿qué pasa? Que tal vez el riesgo de esta operativa, el riesgo de esta estrategia, obviamente no va a ser el mismo si yo tengo en cuenta trades del 2008, trades del 2006, trades del 2010, así yo tengo en cuenta trades del 2022 o trades del 2024. Y de hecho lo puedes ver en esto, ¿no? En el MAE y en el MFE. Mira cómo llegaban a avanzar acá desde antes del 2016 a cómo llegan a avanzar después del 2018. Hasta parecería que fuese otra estrategia, ¿no? Pero es la misma. Sino que la volatilidad y el paso del tiempo pues impacta en las estrategias. Entonces, obviamente, yo ahora mismo tengo toda la muestra en consideración al calcular estas estadísticas de cuánto avanza en promedio, cuánto avanza a favor, en contra, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué se vuelve interesante? Si yo vengo y yo digo, ok, vamos a analizar estas estadísticas, pero vamos a verlo desde donde dijimos, desde el 2018 en adelante, ¿ok? Entonces, ahora, obviamente, si yo veo esto, entonces yo lo que quiero es solo calcular las estadísticas para este segmento de aquí. Entonces, filtro mi data, filtro los trades y tomo en cuenta solo trades que sean del 2018 para adelante. Entonces puedes ver que, por ejemplo, esto obviamente se podía ver visualmente, cambia mucho. Ahora el MAE es mucho mayor, $565. El MFE también aumenta, $547 de promedio. Lo que se llega a devolver de ganancias, también grande, $540, ¿ya? Esto de acá era una de las observaciones que yo quería mencionar. Si yo quisiera saber si una estrategia ahora mismo, cuál es el riesgo que asume en promedio, es más importante tener en consideración una muestra reciente de trades. Es decir, es más importante, antes de tener en cuenta todo esto, tener en cuenta solo esta parte de acá, porque es un comportamiento más reciente en base a las condiciones más actuales de mercado, ¿ok? ¿Y qué más quería mencionar? El tema de el agrupar, ¿ya? Aquí, si te fijas, yo estoy analizando los trades teniendo en consideración todos, tanto ganadores como perdedores. Y estas son las estadísticas, ya del MAE, del MFE, del Profit. Pero, ¿qué pasa si yo quiero saber para los trades perdedores? Estos trades perdedores únicamente, obviamente, ¿cuánto pierden en promedio? Los trades perdedores, si teníamos en cuenta que ahora mismo no está el filtro aplicado, toda la muestra, trades perdedores llegan a perder 3.57 en promedio. Si lo filtramos desde el 2018 en adelante, trades perdedores, teniendo en cuenta desde el 2018 en adelante, en promedio, trades de $588. Trades ganadores, ¿cuánto llegan a tener en su mejor momento? Vemos el promedio de los trades ganadores, el MFE, de los trades ganadores para
una cantidad de años recientes, casi $800. Y así pues podemos, acá yo me hice esta tabla para poder compararlo, ¿no? Para poder comparar, por ejemplo, el MAE. Si tenemos en cuenta toda la data y revisamos el MAE, vamos a poder comparar cómo se comporta el MAE en los trades ganadores y cómo se comporta en los trades perdedores. Puedes ver que en promedio el MAE de los trades ganadores es muchísimo menor al de los trades perdedores. Trades ganadores 165 de MAE, $165, y trades perdedores $526 de MAE en promedio. Como te digo, también lo podríamos ver en ticks, por ejemplo, lo podríamos ver en porcentajes. Ya pues la versatilidad de la herramienta que utilicemos para analizar es lo importante. ¿Qué más suelo mostrar mucho que me gusta de esto que he creado? Poder ver el MAE. Por ejemplo, vamos a ver cuáles son los peores trades, cuáles fueron los que tuvieron las peores pérdidas. Y acá filtro y puedo ver eso así, ¿no? Pues esos son los dos peores trades. Llegaron a tener un MAE, bueno, vamos a ponerlo en dólares. Estos peores trades llegaron a tener un MAE de... Aquí lo tienes más o menos, bueno, ahí hay muchos. Estos son los 5 peores trades, un MAE de 4.000, de 4.000, de 5.000, de 5.000, etc. Vamos a ver lo mismo, el MFE. El MFE, ¿cuál fue? Es decir, ¿cuáles fueron esos trades que llegaron a tener más ganancias? Aquí tenemos los, por ahí más o menos, 5 mejores trades. El MFE llegó a ser de 4.000, 7.000, 4.000, 4.000 y 4.000, ¿ok? Entonces, eso es entender las métricas de un trade y analizarlas más a detalle, ¿ok? Agrupar, segmentar. Aquí, por ejemplo, estoy agrupando ganadores y perdedores, pero ¿qué también puedo hacer? Puedo agrupar por compras y por ventas, ¿ya? ¿Te gustaría también ver eso? Te lo repito, comenta algo. Te he explicado cómo agrupar ganadores, perdedores, cómo segmentar la data, cómo comparar. Hemos visto visualmente cómo se ve esto, cómo se ve el MAE, el MFE. Hemos visto la evolución a través del tiempo. En general, creo que un video de bastante provecho si has llegado hasta el final. Espero que te haya servido. Nos vemos en una próxima ocasión.